¿Alguien quiere compartir su experiencia? No sé también incluso si hubo algunas dudas, que bueno, aquí de hecho la finalidad es ir checando todo el tiempo las dudas que hayan surgido o que estén surgiendo, ¿no? Y bueno, algunos de los comentarios que me hicieron es que en efecto, ¿no? Es qué pasaría si combino esta situación con este otro recurso, y bueno, que sí vaya en efecto como cambiando esta percepción de lo que es el proceso de realización, ¿no? Y bueno, alguien que quiera compartir cómo les fue con el ejercicio, si lo hicieron, no lo hicieron, por qué. ¿Alguien que quiera opinar? A mí me fue bien, creo. Se me hizo interesante, en especial, primero, como analizar como las partes de analicé en este caso una película Ah, y pues está bien interesante porque pues es como un ejercicio de síntesis con el que te puedes dar como una idea de cómo está estructurado más o menos como una narrativa, ¿no? Y dónde están justo las vueltas de tuerca, cómo se presentan los personajes y cómo se van desarrollando y cómo se va armando la trama, ¿no? sí, Entonces, pues justo elegí una película que es bastante lineal en cuanto a lo ortodoxo, en cuanto a narrativas, pero pero sí tenía como unos saltos ahí de tiempo extraños que lo hacían como interesante, ¿no? Y ver cómo se van justo entrelazando y tejiendo. Y pues luego, en el caso ya de la historia que estoy trabajando, pues sí se empieza a volver más complejo, ¿no? Porque empiezas a darte cuenta como de la metodología que ocupaste como para dividir y como... y que algunas cosas de repente pierden un poco de sentido. Dices, no, güey, ¿esto qué diablos hace aquí, no? Y entonces, pues está interesante. Yo apenas lo subí a mi blog hoy en la mañana, pero ahí están ambos ejercicios y pues sí te va dando como ciertas pistas de de qué parte tienes que trabajar como para ir mejorando y tal, ¿no? sí, sí, pues el objetivo final del... Gracias, Nau. Pues gracias, y no sé, pues que por dónde empezar. Pues creo que sí es como muy importante, como se ha mencionado de manera reiterada, el objetivo de concluir un proyecto. Pero creo que también es muy importante ir, como mencionaste un poquito, ir reconociendo ya estructuras, ¿no? Creo que es muy importante y más para alguien que se está dedicando a esto, ¿no? De la narrativa. Y como mencionas, tanto en proyectos narrativos impresos como cómics o en películas, incluso hasta en comerciales, ¿no? Está presente incluso la vida diaria, ¿no? Por eso es lo que en algún momento se mencionó con la teoría del rizoma. Finalmente, al estar planteando el concepto metarrelato, es que finalmente estamos sujetos a una estructura narratológica, como una forma de estructurar el mundo, ¿no? Estamos sujetos a buscar una estabilidad desde un aspecto histórico, social, económico, a partir de narraciones, ¿no? De relatos, ya sean ficticios o no. De hecho, también no sé si han visto algunos de ustedes cómo plantea la dinámica del uso de lo que es el dinero, ¿no? Por ejemplo, dicen que finalmente es un pacto social el hecho de decir, este papel vale tanto, ¿no? A un nivel tanto nacional como internacional. Es finalmente ¿cómo se le llama? Digamos, ¿Convención? ¿cómo? ¿Convención? Es una convención social, ¿no? A ver, alguien que ande por ahí de economía, de algún área social que tenga más información sobre eso, ¿no? Un poquito lo mencionábamos en relación a Humberto Eco y el pacto lector, ¿no? Este, ven, perdón, sí, y, y bueno, entonces finalmente, tanto en la realidad como dentro de la creación de productos narrativos, vemos que está
constante este aspecto del pacto lector y la convención social de creer en ciertas convenciones, como en este caso lo es el aspecto económico de un papel que tiene letras, ¿no? Digamos que eso es lo que, al menos en lo que plantea, no sé si alguien ha visto el libro de Homo Deus, que es como una versión comercial de lo que es la antropología, como la antropología física, ¿no? O sea, finalmente todo esto es algo que ha estado con la humanidad, ¿no? De ahí que hayamos visto un listado de referencias de representaciones humanas a lo largo de la historia, como en este caso lo ha sido manifestaciones en las cuevas prehistóricas, ¿no? La necesidad de plasmar algo, ¿no? ¿Quién sabe con qué fines se ha dicho que ese tipo de manifestaciones pues tenían fines como de rituales para previos a la caza, ¿no? De algún animal. Pero bueno, finalmente ha sido prolongar la memoria y en este caso pues tiene que ver mucho con la generación de o la evolución de la economía, ¿no? En este caso, parece que me salgo del tema, pero finalmente son estructuras, ¿no? Que están ahí y el asunto es cómo las vamos a ir reconociendo, ¿no? Mm, vemos también cómo incluso, regresando un poquito al tema anterior, de la sesión anterior más bien, el tema de todo es personaje en la historia, ¿no? Veíamos que todo es personaje en la historia y no sé si han percibido que hay algunas películas de terror en las que incluso ya se plantea que el terror está como, tiene como intermediario la pantalla y el internet, ¿no? ¿Alguien recuerda alguna película de este tipo? Creo que hay una que se llama Eliminado. ¿No ubican esa película? Eh, voy a buscar el tráiler y lo pongo en el grupo. Esto lo he visto un poquito más en cine, pero creo que ahí ya es donde estamos como planteando, o se está planteando más bien en la realidad, en la producción de productos culturales, que el Internet es un personaje, ¿no? Las computadoras son un personaje en la historia, ¿no? En este caso. Vemos que incluso algunos comerciales ya, los personajes ya no hablan, todo el tiempo están chateando, aunque estén en la misma mesa, ¿no? Y creo que es como una, es evidente como es una ruptura de paradigma en cuanto a que ya la gente ya no se está comunicando como antes, ¿no? Ya no es necesario hablar, ¿no? Ya es todo el tiempo estar uh, enviando mensajes, ¿no? Y que creo que de hecho es una de las características que han mencionado como principales en las nuevas generaciones, ¿no? Dicen, es que ya nacen con ya no es, nacen con el mouse en la mano, nacen ya con el touch, ¿no? O sea, antes creo que era muy, no sé si les ha tocado ver a niños pequeños ya usando el teléfono, ¿no? Debe haber cierto grado de presión para que se pueda manipular una pantalla, ¿no? Y bueno, pues regresando entonces al tema, ¿alguien más quiere opinar? ¿Qué les pareció el ejercicio? Sí, no se abrumen si no salió lo que ustedes querían o... um, y bueno, como en efecto, ¿no? Fue dos modalidades, aplicar esta dinámica, como bien mencionó Nahum, un ejercicio de síntesis, tanto al proyecto personal como algún proyecto o producto cultural, ¿no? Que ya existe. Y bueno, creo que entonces es muy bueno ir reconociendo esta estrategia, ¿no? La síntesis, ¿no? Que de hecho en eso consistió el ejercicio. Y bueno, pues estuvimos viendo, al menos en el grupo, se subió una entrevista o documental con um, Alan Moore. ¿Alguien lo pudo ver? Ah, sí, Pati. Uy, creo que
¿No se escucha tu audio? No, ¿verdad? Ya. Ya. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tocando la idea de rizoma como metáfora de organización de pensamientos e ideas, a mí me ha funcionado. Sin embargo, en los propósitos que persigo para lo que deseo hacer, voy a abordar a Deleuze a partir de la idea que maneja en el devenir animal, que es una visión que compara el concepto de manada como la manera en cómo se organizan las sociedades actuales. Entonces, como quiero hablar del perro, Sí. ese sería como el enlace que yo mantendría con un pensador, ¿no? Con un concepto. Ok. ¿Tú optarías por la modalidad de la que se hable aquí directamente de tu proyecto en público? ¿En grupo? No, yo quiero aprender. Yo quiero aprender de ustedes. Sí. Por ello, te solicito que las revisiones las hagas en mi blog, Ah, ok. ¿vale? Ahorita solamente era Opinión. un comentario, Ya. ¿vale? Gracias, Ya. Pati. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir su? Sí, pues gracias, Pati. Creo que es muy interesante esta reflexión que has realizado en torno a tu proyecto y el vínculo con la teoría de Toulouse, ¿no? De que, pues sí, es muy amplia, ¿no? Todo lo que menciona y esto que mencionas de manada, creo que sí va mucho con la idea de tu proyecto. Y bueno, pues sí, vamos a continuar entonces con el seguimiento de tu proyecto en tu bitácora. Gracias. No, ¿de qué, Pati? ¿Qué pasó, Evaristo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Anabel. Quería platicar sobre mi proyecto que no alcancé a hacer el ejercicio de los 10 enunciados, pero ya te envié la historia a grandes rasgos. No está concluida, pero sobre lo que mencionas es la estructura que tiene. Noté que es muy parecida a la del viaje del héroe, que es la de una persona que sale de su área de confort, ya sale pues, a enfrentarse al mundo y durante ese viaje le suceden cosas, se encuentra a sí mismo, etcétera, pero todavía no tiene un final, entonces nada más sería comentar que pues todavía no tiene el final, todavía no lo desarrollo bien, pero espero poder darle un final próximamente y te lo envío. Okay. Bueno, el viaje del héroe creo que lo habías comentado la vez pasada, pero en tu libro también viene, por eso lo estaba checando y me di cuenta de esa coincidencia que, bueno, todos los relatos tienen un poco de esa estructura del viaje del héroe. Y con lo que mencionas de el personaje, tiene personajes, pero en realidad una de las cosas que a mí me interesan es que sea la arquitectura o la ciudad en la que se desarrolla también ser un personaje. Esa sería otra característica. Sí, sí, pues, pues vuelvo a insistir, no se abrumen si de momento no hay como una estructura. De hecho, conforme se va desarrollando el proyecto, creo que el mismo proyecto va buscando amoldarse a algo, ¿no? Pero si bien ahorita ya han planteado, ven, Clio, perdón, ya van buscando de alguna u otra forma estructuras para ir estructurando, ¿no? Vaya la redundancia. Y bueno, de hecho, hoy lo que vamos a estar viendo es algunos listados de estructuras. Y bueno, a ver, aquí hay alguien más que quiere opinar. ¿Ya no, Isai? Sí. Estuvimos viendo también, bueno,
premisa. No sé si ya han podido checar un poquito. Yo sé que termino enviándoles como varias referencias y materiales extra en el transcurso de la semana y es posible que sí se sientan saturados al respecto, ¿no? Yo espero ya en estas semanas, ya definitivamente la semana que viene ya abrir esta función del Google Classroom para subir ahí solo el material para no estar mezclando lo del grupo con todos los comentarios, ¿no? Porque sí me han comentado esto que se ha saturado y es más complicado estar como revisando, ¿no? Pero bueno, entonces un poquito lo que hemos estado advirtiendo al estar revisando productos narrativos es que de alguna u otra forma hay una estructura, ¿no? Y creo que es como lo más, la estructura básica es la de inicio, nudo y desenlace. Y bueno, entonces, pues es muy importante que vayamos reconociendo algunas estructuras. Ven, hija, por favor. ¿Qué pasó? ¿Esto ya lo pudieron checar? Lo de estructuras, tramas maestras y de estructura interna. Un poquito regresando a lo que es la estructura que estuvimos viendo del esquema. Vamos a estar viendo también lo que son 3 tipos de estructuras que van como de la mano a lo largo de la evolución incluso de la humanidad. Que a ver. Creo que es también muy importante ir revisando esto, ¿no? Que ojalá conforme las vaya enumerando, pues vayan viendo qué tanto podría ser viable acoplarlas a sus proyectos. No importa que no lo vayan a hacer, pero pensar qué pasaría si yo en mi proyecto utilizo la pseudotrama, ¿no? O utilizo la antitrama, o la minitrama o la supratrama, ¿no? ¿Qué pasaría? Y bueno, entonces en inicio, pues esto, ¿no? El concepto de trama que se manejará en el manual es el siguiente. Esto ya lo habíamos visto un poquito, ¿no? Considerarlo como una especie de tejido del que se componen varias historias, ¿no? Pero aquí el asunto es cómo ir reconociendo los distintos tipos de tramas. La básica es la de inicio, nudo y desenlace, en la que Aristóteles es el que se plantea como el pionero, ¿no? En plantear esta teoría. Y se reconoce porque su formato es lineal y cronológico. Y un ejemplo, pues puede ser una anécdota cotidiana, ¿no? Y bueno, también parte de esto es un poquito de lo que se mencionaba en las sesiones iniciales, es como narradores y productores culturales, principalmente en cuanto a productos narrativos, pues es muy importante ir como cambiando nuestra concepción de ser espectadores a ser más observadores de lo que pasa, ¿no? Y principalmente en el caso de la gente que está trabajando proyectos de no ficción, ¿no? O trabajos como de
pues que tenga que ver desarrollar personajes que sean lo más creíble posible, ¿no? Porque implica salirnos de nosotros mismos y ver qué tanto podemos adecuar el desarrollo de un personaje a papel, ¿no? De hecho, un poquito se planteaba en algunos otros talleres utilizar el teléfono como una herramienta para que nos puede servir, ¿no? Para trabajar. En este caso vemos que en el teléfono tenemos la función para grabar un audio, ¿no? Por ejemplo. Podemos ver alguna película, podemos ver libros en los que, no sé, para desarrollar un personaje, podemos ver qué tanto podemos tomar de ese diálogo de un personaje en concreto e incluso grabarlo y transcribirlo a papel, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos eso y ya lo adecuamos? No, que una cosa es como plagio y otra ver cómo lo adecuamos, ¿no? O incluso, no sé, andar en la calle y grabar el diálogo que tienen dos personas que se ven como muy, no sé, características, ¿no? Y bueno, también se mencionaba eso, ¿no? ¿Qué tanto podría ser viable tomar como prestado personalidades de gente real, ¿no? Que incluso conozcamos o tengamos como muy cercanas para copiar estas formas y estructuras de pensamiento, ¿no? Que finalmente también son estructuras de pensamiento que tienen como constancias de ideas, ¿no? Por ejemplo, puedo poner como caso un niño, ¿no? Un niño quiere ir al parque, quiere divertirse, quiere golosinas, y vemos que a veces los personajes de niños es muy difícil desarrollarlos, ¿no? Incluso es muy importante incluso mencionar que un niño real pues se sale mucho de un control, ¿no? Que a este caso ha llevado incluso desarrollar películas, ¿no? En las que totalmente es como algo que no se puede controlar, ¿no? Que son el caso de algunos niños. Pero bueno, de hecho, creo que ahorita es muy importante. Hay algunos casos de gente que quiere desarrollar materiales didácticos del grupo y bueno, también al respecto, por eso lo menciono, ¿no? ¿Qué pasó? Ven, Clio. Y bueno, también es un poquito la teoría de Bertolt Brecht, ¿no? El gran teatro de lo humano, ¿no? ¿En qué momento incluso consideramos que nosotros somos personajes de una historia que está sucediendo en la realidad, ¿no? Y y es a partir de eso que podemos ir diferenciando los diálogos de las personas como si fueran un personaje, ¿no? Un poquito también lo plantea Deleuze, ¿no? Con la teoría de lo múltiple, que eso ya no lo checamos al final, pero él plantea mucho la idea de lo múltiple, de que somos uno y al final somos múltiples, ¿no? Porque estamos interpretando diversos papeles a lo largo incluso de un día, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de, hasta para nosotros mismos, ¿no? Interpretamos el papel de docente, de ciudadano, de prestador de servicios, de consumidor en una tienda, ¿no? Y cuando estamos reconociendo el papel que estamos interpretando en ciertos momentos, es cuando pues podemos ir incluso desarrollando personajes, ¿no? Pero Deleuze lo plantea incluso ya con la teoría de Heráclito, ¿no? No somos, el agua no es la misma que pasó en el río. ¿Alguien recuerda esta? ¿Tú, Evaristo? Es la de nadie se baña dos veces en el mismo río porque el agua siempre está fluyendo, todo es un devenir. Sí, y entonces finalmente vemos que son estructuras que pues podemos ir reconociendo, ¿no? En el caso de gente que trabaja con lo cotidiano, vengo aquí, por favor. Sí, hija. Perdón, bueno, pues sí. Ay, perdón, voy a
a revisar un poquito a mi niña, es que hoy no tuvieron clases. Alguien había subido esta imagen, a ver si ahorita que ustedes la chequen y ahorita vengo. No me tardo. Cualquier cosa que estoy arriba. Sí. Esta me parece que la subió Isai. Sí, ¿no, Isai? Sí, sí fui yo. Ujú. ¿Y qué te parece esta imagen? Pues la primera vez que la vi sí me sacó mucho de onda, porque sí implica un grado de lectura un poco más avanzado, ¿no? En aquel entonces que lo leí, pues sí me sacó un poco de onda, pero ya más o menos viendo uno por uno, cada elemento pues sí tiene, ya le agarra una coherencia, ¿no? Y se complementan muy bien. Bueno, pues un poquito lo que viene en el PDF que les envié. Son dos, uno se llama Basicomic, algo así como manual básico de cómic. No sé si lo pudieron revisar. Ajá. Y el otro se llama algo así como proceso de trabajo. Viene un poquito un ejemplo de este tipo. ¿Alguien más que quiera decir algo sobre esta imagen? Sobre lo técnico, la lectura de esta imagen. Aquí se podría hablar de la supratrama. Supratrama. La supratrama se plantea más como una mezcla de referencias, Ya. que de hecho yo creo que para tu proyecto estaría muy interesante. La supratrama. Sí, porque la supratrama es el tipo de relato que contiene varios relatos entremezclados. Sí. Es decir, es un relato hecho con fragmentos de otras historias conocidas o populares, que en conjunto tienen coherencia para contar una historia más amplia como si fuera una sola. Algo así como un collage de referencias o intertextos. Ejemplo, un relato hecho a partir de fragmentos de fábulas o bien un relato hecho a partir de parodias de otras historias. Pero bueno, ahorita vamos a estar ya viendo tanto lo semiótico como lo narratológico. Y vamos a ir viendo que en realidad, así como el coronavirus, ven que tiene una forma esférica y que tiene ¿cómo les llaman? ¿Alguien recuerda cómo se llaman las formas que ¿alguien recuerda? ¿Membranas? No, no sé. No. Creo que tienen en su nombre la letra T. Y bueno, vamos a ir viendo incluso cómo formas visuales van vinculándose estructuralmente con lo narratológico, ¿no? Es cuando un proyecto pues se va
modelando y moldeando, ¿no? Y es a partir de, ustedes como se habrán dado cuenta, el proyecto inicial está viéndose sujeto a una serie de procesos, ¿no? Adecuaciones, se quita, se pone, se adecua. A eso se le puede denominar como tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tu proyecto, Patti, ¿qué pasaría si esta estructura que tiene como estructura de inicio, nudo y desenlace, la adecuaras a, que de hecho ese también va a ser otro ejercicio, trabajar con tramas, ¿no? ¿Qué pasaría si, o si intento un fragmento de mi proyecto, pero verlo solo como un experimento, ¿no? Que se va a modificar de manera definitiva. ¿Qué pasaría si una parte de mi proyecto lo adapto a esto? Inicio, nudo y desenlace, ¿no? Puede ser que el personaje principal en el primer enunciado de síntesis va caminando en el parque y encuentra una billetera, ¿no? O se encuentra, no sé, alguien que ponga un ejemplo. Un llavero. Un llavero, ¿no? Y piensa, ¿de quién podrá ser? Y llega una persona y le dice, es mío, gracias. Es un inicio, nudo y desenlace, ¿no? Sería el clásico inicio, nudo y desenlace, porque el personaje llega, encuentra una llave y el desenlace es que llegó el dueño, ¿no? Un ejemplo de antitrama es relato de estructura posmoderna o no lineal, puede ser experimental o onírica. Puede iniciar por la parte media o final, por ejemplo, un sueño extraño o incoherente. De hecho, muchas historias para generar como pues un inicio fuerte o muy dinámico, inician con un sueño o pesadilla de algún personaje, ¿no? Puede que no sea necesariamente el personaje principal. De hecho, creo que el ejemplo que les mostré de la escaleta verbal y visual inicia así. Mano que toca el piso, que de hecho esta es otra forma como de ir desglosando ya lo que son como golpes de efecto. Así como se fue haciendo un ejercicio de síntesis de acciones, aquí ya irlo contemplando ya para generar viñetas, ¿no? Consiste en poner la descripción de ideas, mano que toca el piso. Ese sería un ejemplo de antitrama, ¿no? Relato de estructura posmoderna o no lineal. Puede ser experimental u onírica. Puede iniciar por la parte media o final. Ejemplo, un sueño lineal, extraño o incoherente. No sé si han visto también la película de una película de Buñuel, Un perro andaluz, que le dicen, ¿cómo hizo esa película, señor? Dice, no, pues simplemente hice una descripción de sueños primero como a modo de guión y después las uní, ¿no? Entonces, aquí sería un ejemplo de cómo una historia podría comenzar con un personaje que tiene una pesadilla, ¿no? Entonces es mano que toca el piso, sangre goteando, ojos abiertos exaltados, y casi siempre termina este tipo de trama con un despertador o algo que lo despierta, ¿no? Y coincide con que ya en ese momento a lo mejor en el sueño lo van a matar, ¿no? Y es cuando se despierta, ¿no? Y no recuerdo que alguien en su cuestionario mencionaba que quería trabajar con la importancia de los espacios en blanco. En este caso, tanto las viñetas amplias, tanto en blanco como en negro, pues hablan, ¿no? Son descansos o en varias modalidades, ¿no? Incluso también para ambientar, en este caso, plantear la oscuridad, pues
sirve para reforzar la idea de que el personaje estaba dormido, ¿no? Entonces aquí sería como un ejemplo de que el espacio en negro también es importante, ¿no? Y bueno, aquí también es importante ver cómo es muy importante en el caso de la concepción de las viñetas, la idea de y la noción de la sinestesia y todo lo que implica la sinestesia, ¿no? Si alguien que nos diga qué es la sinestesia. Cómo vamos mezclando los sentidos, ¿no? En este caso, bueno, no es en sí como tal eso, ¿no? Vamos a estar viendo como tal ese concepto, pero a grosso modo, pues es cómo se van mezclando los sentidos para describir algo, ¿no? Por decir, este día parece que alguien que ponga un ejemplo de sinestesia. Se besaban con los ojos. Ah, eso es Sí. como parecido. Sí, sí sería un ejemplo, ¿no? Pero si lo planteáramos desde una modalidad de lectura, a modo de sinestesia veríamos, o si lo tratáramos de reducir o sintetizar a modo de líneas, veríamos que finalmente, como decías, finalmente es como un encuentro de dos elementos y los dos van hacia un mismo punto, ¿no? Es como si dos flechas se encontraran, ¿no? Entonces ahí podría servirnos hacer una composición en la que los dos elementos estén encontrándose en efecto, ¿no? En la composición. Aquí lo que les planteaba también como sinestesia es la idea de la gravedad, ¿no? Como los elementos o suben como si fuera un globo o bien bajan, ¿no? En este caso se pone como ejemplo la idea de una gota de sangre que cae, ¿no? Pues va sujeta a las leyes de la gravedad y algo que ayuda a reforzarlo pues es la idea de una viñeta compuesta a modo de manera vertical, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que trato de no citar tantas películas, pero yo prometo ya estar citando más cómic. Está el caso de incluso de una película que se llama Límite Vertical. ¿Alguien la ha escuchado? Es la... Sí. Unos alpinistas, ¿no? Ajá. Sí. Sí, o sea, finalmente es como una sinestesia, ¿no? Como incluso aquí la idea del despertador se podría haber hecho la viñeta no de forma cuadrada, sino a modo de estrella, ¿no? Como de algo que está invadiendo lo demás, ¿no? Entonces vemos que la composición visual también tiene que ver en cómo se va reforzando, ¿no? Y bueno, estábamos viendo entonces los tipos de trama. La subtrama o trama secundaria es el tipo de relato que complementa a la trama central. Tiene diversas funciones, entre estas puede servir como un descanso después del clímax. Ejemplo, la historia del amigo del protagonista, la historia del pueblo del protagonista, que casi siempre incluso ahí lo manejan como en historias que son como muy densas, incluso es el personaje que se opone a ciertas cosas, ¿no? Puede ser como